Hermanos, Dios les bendiga. Gracias por participar con nosotros. Una vez más, como dijo Heather, no es el modo ideal y no quiero que nosotros nos acostumbramos a esto tampoco. Um, el propósito de la palabra de Dios es que nosotros estemos juntos, congregándonos y viviendo vida juntos. Nos anhelamos el día que podemos congregarnos. Y también vamos a pensar y orar por la elección de hoy día. Recuerda que ningún candidato es creyente. Ninguno son perfectos, pero cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de votar de una forma responsable para la gloria de Dios. Entonces, ahí lo dejamos. Debería votar por la persona que es más cerca a las normas de la Biblia. Entonces, vamos a entrar hoy día en 1 de Juan 4, 12 al 15. 1 de Juan 4, capítulo 4, versículo 12 al 15. Por favor, abran sus Biblias y vamos a leer 1 de Juan 4, 12 al 15. Dice la palabra de Dios: a Dios nunca lo ha visto nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu Santo. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Y todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por tu fidelidad, gracias por tu palabra. Anhelamos el día donde podemos congregarnos, Señor. Esperamos que los oficiales puedan levantar las restricciones, pero también que las personas se pueden cuidar, Señor. Oramos por las elecciones. Sabemos que tú eres soberano, Señor. Tú sigues reinando. No importa quién gana. Entonces, esa es nuestra confianza. Ayuda a cada miembro a votar de una forma responsable para tu gloria y para tu honra. Pero, Señor, revélanos quién tú eres a través de tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos guíe y protégenos de caernos en orgullo y error. En el nombre de Jesús, amén y amén. En los versículos 7 al 11, el pastor Jair predicó 3 sermones sobre esos versículos. Estamos llamados a amar a nuestros hermanos en la fe porque estamos conectados con Dios, que es la fuente de amor. Uno no puede decir que amas a los demás si no demuestra el amor bíblico en sus sacrificios, acciones y palabra. Tú no simplemente puedes amar sin acción. Dios no solo amó en sentimiento, sino en acción. ¿Qué dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan 3:16? Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan quiere demostrar la diferencia entre un creyente y un incrédulo, porque nosotros deberíamos ver ese contraste. Debería haber una diferencia entre un incrédulo y un creyente, como debería haber una diferencia en un vaso de agua con el mar. Hay una clara distinción. Los creyentes se caracterizan por permanecer en Dios y todo lo que conlleva. Muchos de nosotros nos identificamos de lo que está pasando culturalmente. Hay cristianos ahora que están amando más de la política que Cristo. Más preocupado por lo que está pasando en su partido que en la iglesia. Y eso no puede ser así. Si eres un discípulo de Dios, significa que permanece en Él y Él en ti. Son unidos, hay un vínculo, o mejor entendido, Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos adoptados por la sangre. Y si somos hijos de Dios, tenemos que comportarnos de acuerdo con Él y sus normas. Normalmente los niños se comportan como sus padres en lo bueno y en lo malo. Si los padres aman a ver el televisor, los niños también lo van a hacer. Es la realidad. Y cuando no hay una diferencia, algo está mal con la iglesia. Y yo digo la iglesia y no el mundo, porque la iglesia debería demostrar las marcas de un creyente y la santidad que se expresa en impactar la cultura, manifestarse en las finanzas bíblicas,
matrimonios saludables, criar a sus hijos bíblicamente, etc. El mundo sigue cayendo más en sus pecados, entonces ellos no van a mejorar. Pero la iglesia debería ser el estándar. La vergüenza para muchas iglesias locales, yo digo iglesias locales porque hay muchos que son saludables, es que la cultura está impactando más a las iglesias que la iglesia impactando la cultura con la palabra de Dios. Y si tienen la palabra de Dios, ellos predican esa palabra tan duro y sin amor y gracia que es una desgracia finalmente. Y si no hay una diferencia entre el mundo y la iglesia no logra ser sal y luz. Y estamos llamados a ser sal y luz. Y eso solo puede pasar cuando demostramos las características de ser un creyente. Y cuando no vemos esa diferencia, no podemos echar la culpa al mundo. Y la iglesia cristiana de la gracia no es la excepción. Cuando uno de nosotros estamos mal, refleja a Cristo. Porque cada uno de nosotros deberíamos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, como dice Filipenses. Presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, como dice Romanos. Morir a la carne diariamente y renovarnos en el espíritu. Renovar nuestras mentes a través de la meditación de las Escrituras y crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios en el contexto de la iglesia local. Y yo tengo que decir el contexto de la iglesia local porque hay muchos creyentes que quieren hacer todo eso aparte de la iglesia, que no es bíblico. Cuídate sobre eso. Es un engaño. Es el trabajo de cada uno de nosotros individualmente y colectivamente crecer en la santidad, crecer en el conocimiento de Dios. Y este es el problema que Juan enfrenta. Tratar de distinguir entre las ovejas y las cabras y los lobos. Y eso solo ocurre cuando discípulos demuestran las características de ser un seguidor de Cristo, que el diablo no puede imitar. No lo puede imitar, lo digo ahora. Y si no puede imitarlo, hace todo lo posible para distorsionarlo y hacer bajar las normas de Dios dentro de una iglesia local. Y cuando se bajan las normas de Dios, se produce un caos espiritualmente. Pastores que solamente se preocupan de dinero, miembros que no participan, iglesias que no disciplinan, pecado que permanece. Es un desastre. Y como pastores de Iglesia Cristiana de la Gracia, no estamos aquí para que te sientas cómodo. No estamos aquí por eso. Estamos aquí para llamarte a la obediencia de la voluntad de Dios con temor, reverencia y mira esta palabra, gozo. Lo hacemos con gozo. Y si no eres un cristiano, espero que esta iglesia te haga sentir incómodo por el amor que demostramos, la obediencia a su palabra, la exhortación y ánimo para la santidad y dedicación hacia Él, no porque somos fríos o nos paremos más como el mundo o que somos duros, no por eso, sino por obedecer la palabra de Dios. Hoy nos centraremos en la marca del Espíritu Santo que mora en nosotros y el amor al cuerpo de Cristo. Entonces el primer punto, y solamente hay dos, nuestro amor muestra al Dios invisible. Nuestro amor muestra al Dios invisible. El versículo 12, mira lo que dice. A Dios nunca lo ha visto nadie. Nadie. Y nadie significa nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Juan habla con frecuencia de que Dios es invisible. Lo vemos en el Evangelio de Juan, lo vemos en versículo 1:18, lo pueden notar como referencia, 5:37 y 6:46. Una vez más, él habla mucho del Dios invisible y esta información no es nueva. Vamos a Éxodos 33:18 al 20. Éxodos, abren su Biblia,
33, 18 al 20. Mira lo que dice la palabra de Dios. Él entonces dijo, te ruego que me muestre tu gloria. Moisés está hablando con Jehová. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Eso es lo que dice Dios. Mira lo que el versículo 20 dijo más. No podrás ver mi rostro porque no me verá el hombre y vivirá. No es nuevo. Nadie puede ver a Dios. Moisés le pide a Dios a ver su gloria. ¿Y cómo respondió Dios? En versículo 20, no puedes ver mi rostro porque nadie puede verme y vivir. Mira, hay muchas personas que dirán, si solo puedo ver a Dios, oh milagro crearé. Y déjame decirte, eso es mentira. No es así. Podemos ver a Dios en la naturaleza, en las montañas, en los ríos, en la playa, en su creación, y aún no creemos. Mira, aún Felipe, discípulo de Jesús, en Juan 14, 8, le preguntó, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Dame un señal y eso sería suficiente. ¿Y cómo respondió Jesús a Felipe? En 14, 9. Mira lo que dijo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Y cómo tú dices, muéstrame al Padre? Hebreos 1:3 afirma que Jesús es el resplandor de su gloria y la representación exacta de su naturaleza. No podemos ver a Dios, pero Él nos dio a Jesucristo. O mejor dicho, Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Lo vemos en Mateo 1:23. Ver a Cristo es ver al Padre. Y toda la Biblia apunta a Cristo, entonces apunta al Padre. ¿Y cómo empieza el Evangelio? Bueno, no Evangelio. Juan, el primer libro de Juan, demostrando que él ha visto y tocado. Jesús. Nadie puede ver a Dios a menos que él decida revelarse, como lo hizo con Moisés en Éxodo 33, que terminamos de ver. Pero Moisés aún no vio su rostro porque eso habría sido fatal. Incluso ahora, nadie puede conocer a Dios a menos que Él decide revelarse a esa persona a través de Cristo. Porque estamos muertos en nuestros pecados y nadie busca a Dios, dice Romano 3. Muchas personas no quieren abrazar esta idea de que Dios elige a su pueblo. Pero el mismo Jesús lo dice en el Evangelio de Juan 6:65. Mira lo que dice Jesús. Él dice, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no les ha sido concedido por el Padre. Déjame decirte algo, hermanos. La salvación es del Señor, no del hombre. Y el hombre puede decidir muchas cosas. Ellos pueden decidir dónde van a comer, cómo pasar su vida, con quién casarse o no, pero no pueden decidir por sí mismos a venir a Dios en Cristo si Él no obra. Y eso es la realidad. Dios se revela a través de Jesús. Si quieres ver al Padre, mira a Jesús, que es nuestro Salvador, pero también Cristo es la meta de nuestra vida práctica. Cristo no es pastor. Cristo es nuestra meta. Y mira, hay una condición en este versículo. Juan dice a los hermanos, si amamos unos a otros, entonces hay la posibilidad de no amarnos. Estaba tratando con falsos conversos o anticristos, como él lo menciona, que negaban la fe y trataban de distorsionar la verdad exactamente como pasa hoy día. Y cuando nos amamos unos a otros en Cristo, de acuerdo con las Escrituras, mostramos al Dios invisible. El teólogo Colin Cruz lo dice de esa forma. Él dice, el punto del autor, entonces, es que mientras nadie puede afirmar haber visto a Dios, aparte del único Hijo de Dios, los creyentes que se aman unos a otros demuestran que el Dios invisible vive en ellos.
amando al cuerpo de Cristo, demuestra que Dios está con nosotros y desplegamos la gloria de Él. Una de las marcas de una iglesia saludable es la fidelidad a la palabra de Dios y el amor que se expresa en el cuerpo de Cristo. Eso es la realidad, amándonos unos a otros. Pero ¿cómo podemos definirlo bíblicamente? ¿Qué dice la palabra de Dios? Nada nos puede separar del amor de Dios. Tenemos esa garantía. Pero ¿cómo nosotros deberíamos amar? Vamos a 1 Corintios 13, 4 al 8. 1 Corintios 13, 4 al 8. Mira lo que dice la palabra de Dios. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Describe eso el amor que tienes por la iglesia local o por ti mismo. Esa es la pregunta. Hay muchos que expresan eso solamente así a su persona. Ámalo según la palabra de Dios. Estamos llamados a amar, no como yo deseo, sino como Dios desea. Y eso significa sacrificarte a ti mismo para la gloria de Dios y la edificación de tus hermanos en la iglesia. Yo te doy un ejemplo. Si un hermano en la iglesia tiene hambre, ¿cómo se vería que tuvieras una comida completa, su arroz, su pollo, sus frijoles, su ensalada, pero tú le ofreces pan con agua? No es así, eso no está bien. O piénsalo de esta forma. Cuando está enfermo y cuando está enfermo y tú necesitas un tratamiento, tú busca lo mejor y eso está bien, busca lo mejor. Pero cuando un hermano está enfermo y tienes que ayudar, no buscamos lo mejor para ellos, sino lo más barato. Así lo hacemos. Y eso no es amor. Nosotros tenemos a dar lo que sobra, lo que no necesitamos, las cosas que están tan mal condición, queremos regalar para bendecir a alguien. Y no debería ser así. Y también lo hacemos con el tiempo. Llegas tarde a todos los servicios de la iglesia o falta, pero nunca llega tarde a las clases, al trabajo y nunca faltas. ¿Tú sabes por qué? Porque te pagan y tu tiempo es valioso. Y déjame decirte algo. Venir a la iglesia, tú no le estás haciendo un favor a Dios ni a los líderes de la iglesia. Reunirse con el cuerpo de Cristo no es algo que tú haces, sino un privilegio que tú tienes. Pero muchos de nosotros tenemos esa tendencia, tengo que ir. Los discípulos están llamados a amar a los demás como a nosotros mismos. Como a nosotros mismos. Si cuando tú tienes hambre, tú comes lo mejor. Cuando necesitas ropa, compra lo mejor. Cuando necesitas tratamiento, consigue lo mejor. Tendemos a amar a los demás dándole el 5 a 20% de cómo nos amamos a nosotros mismos. Eso es la realidad. Amar a nuestros hermanos debería ser sacrificial. Debería costarte algo. Y la mayoría de nosotros solo estamos dispuestos a sacrificarnos según nuestras abundancias. Si hay extra, yo doy. Pero en el momento que se acaba la abundancia, empezamos a poner excusas. Mira que decimos, no puedo dar porque tengo que dejar una herencia a mi familia. Interesante, ¿no? O la Biblia dice que la persona que no cuida a su familia es peor que un incrédulo, sabiendo que tú tienes todo lo que necesitas. Simplemente está usando la palabra distorsionada para disfrazar el egoísmo.
Y lo mismo hizo Satanás con Adán y cuando intentó atentar a Jesús, distorsionar la palabra para disfrazar lo que nosotros queremos. Entonces solo hay dos opciones: o amas a tu hermano porque Dios habita en ti, o no lo haces y expresa amor propio, amor hacia ti. Mira, déjame decirte, Dios nos hizo y vamos a amar a algo. La pregunta es, ¿qué amarás? Esa es la pregunta. Y eso significa que hay que amar lo que no es amable. Tenemos que sacrificar. Tenemos que amar a nuestros suegros. Tenemos que amar a las personas que te hicieron mal. Tenemos que amar a las personas que nos hicieron daño. Estamos llamados a eso. Ahora bien, eso no significa que no les diga a las personas la verdad o te retires de una situación donde está causando daño físico o emocionalmente con la intención de glorificar a Dios y la restauración. No significa eso, porque la gente va a confundir eso. Significa amar según las normas de Dios. Entonces tenemos que conocer las normas de Dios. Porque el amor del mundo es egoísta y nosotros lo sabemos. Incluso cuando parece hacer algo bien, como abrir un orfanato. Parece bien, es excelente y es necesario porque vivimos en un mundo caído, pero la mayoría de las veces no tiene nada que ver con Dios y cuando lo tiene es tan mal administrado que causa una desgracia al nombre de Cristo y causa más dolor a los niños en su cuidado. Niños que ya están heridos. Cuando amamos al cuerpo de Cristo, el amor de Dios será perfeccionado. O mejor dicho, completado en nosotros. Y es una de las 4 referencias que Juan hace sobre la perfección del amor. La primera, que yo creo que yo prediqué, fue en capítulo 2, versículo 5, donde la perfección del amor de Dios se expresa en la obediencia a su palabra. Si tú amas a Dios, tú vas a obedecerlo. Nuestro versículo hoy, lo que estamos viendo ahora, el 4:12, es el segundo, a donde se expresa en amando a nuestros hermanos. La tercera y 4 se encuentra en este capítulo 4, versículos 17 y 18, donde se dice que el amor de Dios será completo en el día del juicio y echando fuera el temor. Y la culminación del amor de Dios perfeccionado es los discípulos amándose uno al otro. Entonces, a través de tu amor hacia los hermanos, muestra al Dios invisible. Entonces, yo tengo que hacer una pregunta. ¿Qué muestra en tu forma de tratar a los hermanos? ¿El Dios del cielo o el príncipe de este mundo? Porque tú estás desplegando algo. La pregunta es, ¿qué? No te mientas a ti mismo, porque si no amas a la iglesia y te entregas todo a Dios, lo único que está mostrando es la hipocresía y el amor propio. Y permíteme decir que ninguno de nosotros vivimos de acuerdo con nuestra teología. No pasa. Pero los verdaderos discípulos están muriendo a sí mismos diariamente y siendo renovados en el Espíritu a través de la palabra de Dios. ¿Te ocurre eso a ti? ¿Te está creciendo de la palabra de Dios, amando a los hermanos? Hay que recordarte constantemente que vengas a la iglesia, que leas la Biblia, que participes. Puede significar que eres muy maduro en la fe o que no eres creyente. Y eso debería preocuparte. Porque las marcas de que Dios permanece en ti y tú en Él es amando a los hermanos que demuestra al mundo el Dios invisible. No lo vamos a hacer perfectamente, pero va a tener ese deseo para estar con la familia de Dios, lavado por la sangre de Cristo, que nos lleva al segundo punto: permanecemos por el Espíritu. Permanecemos por el Espíritu. Versículo 13, 14 y 15. Vamos a ver el 13 primero. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu.
Permanecemos en Dios a través de su Espíritu que mora en nosotros, cuando ponemos nuestra fe en Jesús como nuestro Señor, Salvador y Rey. Amén. Y al recordar el capítulo 3, versículo 24, dice, el que guarda sus mandamientos permanece en él y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El Espíritu nos hace obedecer. Nos cambia para tener ese gozo y ánimo para obedecer y para amar al cuerpo de Cristo. Creo que Juan está recordando a los discípulos que el hecho de afirmar que vino en la carne y resucitó de entre los muertos demuestra que tiene el Espíritu, porque eso es lo que estaban negando los anticristos. El espíritu de error no acepta las cosas de Dios, incluyendo que Jesús vino en la carne. Estamos hablando de dos tipos de personas, unos que se someten a Jesús y otro que lo niega. Y primera de Juan 2:23, Juan dijo claramente, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Entonces, para tener el Padre, tú necesitas al Hijo. Y el momento que tú rechazas al Hijo, significa que tú rechazas al Padre. También vemos en el capítulo 2, versículo 27, que el Espíritu Santo confirma la verdad en un discípulo. Confirma que Dios, que Jesús existe, vivió, murió y resucitó. Juan está diciendo en 4:13 que el Espíritu enseña a los creyentes sobre el amor de Dios expresado en Cristo para la salvación. Ellos pueden estar seguros de que habitan Dios y Dios en ellos, porque afirman y abrazan a Cristo. Y esto destaca dos cosas. Uno, el verdadero creyente tiene el Espíritu de Dios. Y si eso es verdad, ama a Cristo, ama a su esposa. ¿Y quién es la esposa? La iglesia. Obedece por reverencia y con alegría y amor. Un creyente camina como Jesús caminó. Y lo vimos en capítulo 2. 2. Personas que asisten a la iglesia, pero no demuestran amor por Dios y su pueblo, lo están negando. Punto. Y algunas de esas personas aman hacer las cosas para la iglesia, pero están muertos por dentro. En esta iglesia no necesitamos personas simplemente para mirar lo que está pasando, las actividades de la iglesia, sino discípulos de Dios motivados por obediencia, amor y reverencia. Eso es lo que nosotros buscamos. Estamos buscando gente que aman al Señor para equiparlos para la buena obra que Dios ha preparado. Las personas que están llenas del Espíritu Santo, tenemos esa garantía de que los discípulos de Cristo escucharán su voz. Nosotros como pastores tenemos la garantía de que todos los discípulos de Jesús escucharán su voz y caminarán como Él caminó. Tarde o temprano van a obedecer los discípulos. Tenemos esa garantía. Estamos como pastores guiados para guiar las ovejas, equiparlos con la palabra de Dios, no para cambiar corazones. Eso no es mi trabajo, ni el trabajo del pastor Yair. Es el trabajo del Espíritu Santo a través de la palabra, que nos lleva al versículo 14. Mira lo que dice el versículo 14. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Hemos visto y damos testimonio. Juan afirma una vez más que han visto y dan testimonio, y no de que Jesús vino, como lo hizo en capítulo 1 al 4, sino que Jesús vino a salvar al mundo, ambos judíos y gentiles. Jesús vino para salvar su pueblo. ¿Y tú sabes por qué? Porque la humanidad lo necesita. Vemos lo mismo hoy día. Los verdaderos discípulos han visto a Cristo y pueden testificar porque el Espíritu mora en ellos. Le muestra la depravación y la gran necesidad de Jesús. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y eso es algo que regularmente olvidamos
pero no somos buenas personas. Yo no soy bueno. No soy bueno. Y más cuando te comparas a los mandamientos de Dios. La persona que abraza a Cristo como su Señor y Salvador y expresa un amor sacrificial hacia el cuerpo de Cristo, muestra que el Espíritu mora en ella. Muestra. Cuando una persona que obedece por amor, con gozo, con reverencia, muestra que el Espíritu está en ello. Ahora bien, si usted solo viene a la iglesia para ayudar, y hay muchas personas que van a la iglesia simplemente para ayudar, servir y escuchar un buen mensaje, pero no tienen una relación personal con Dios a través de Cristo, el Espíritu Santo no mora en ellos. ¿Sí sabe qué es lo que significa eso? Están perdidos. Están destinados al infierno. Están separados de Dios. Eso significa que esa persona puede ser moral, en lo peor de los casos, un fariseo. El Espíritu de Dios confirma la validez del Evangelio en su vida. Pídele a Dios que haga que el Evangelio sea una realidad en su vida si no eres creyente. Y deje que esa sea su oración principal hasta que Él trabaje contigo. La mayoría de la gente piensa que son buenos y eso no es real. Toman decisiones sin orar, no buscan la voluntad de Dios, se comparan con otras personas o como solían ser. Yo antes era así, ahora no. Minimiza sus pecados, son autodependientes, tienen un complejo de Dios, quieren controlar las cosas, desean amar hacia los otros en sus acciones, palabras o pensamientos y son depravados más allá de lo que la gente piensa. Y nosotros éramos igual. Puedes engañar al hombre, pero a Dios nunca podrás engañar. No somos buenos. Nuestra bondad nunca será lo suficientemente buena para estar ante Dios. Él exige la perfección y nunca bajará su estándar. Jamás. Nosotros tendemos a bajar los estándares de Dios en nuestra vida en la iglesia. Y una vez más, eso lleva a la caos espiritual. Dios demanda la perfección moral a lo largo de tu vida para entrar en su presencia. Eso significa que tendrás que no adorar a dioses durante toda tu vida o ídolos. Significa que tú tienes que adorarlo con tu dinero, con el poder, con la posición que tú tienes. Significa que no puedes tomar el nombre de Dios en vano. No puedes romper el día de reposo. Tú tienes que cumplir perfectamente la ley de Dios y no lo haces. ¿Cuántos de nosotros hemos cumplido la ley perfecta de Dios? Tenemos que hacer todo eso mientras amamos a Dios y a nuestro prójimo perfectamente. Entonces tú puedes entrar al cielo. Entonces yo tengo que preguntar, ¿crees que lo has logrado? ¿Has logrado esa perfección hasta ahora en tu vida? Desde tu nacimiento hasta hoy día. Si la respuesta es no, y debería ser no, entonces el Evangelio es para ti. ¿Cómo se puede lograr esa perfección? Que nos lleva al versículo 15. Mira lo que dice el versículo 15. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. La única manera que podemos alcanzar este amor, la obediencia, la perfección, tener el Espíritu Santo en nosotros, es confesando que Jesús es el Hijo de Dios y que es nuestro Señor, Salvador y Rey. Ahora, podemos confundir este pasaje y muchos han distorsionado este pasaje. Pensamos que la palabra confesar es simplemente una profesión de palabras. Juan no está hablando de una mera expresión de palabras, está hablando de todo lo que ha dicho en este momento, que Jesús era y es el Cristo, el Hijo de Dios que vino en carne como el Salvador del mundo y se entregó como sacrificio expiatorio por los pecados de su pueblo. Él está hablando de eso. Yo puedo confesar que soy
Pilato, puedo que tengo alas, que tengo una altura de 1,9, que soy un millonario. Pero eso no lo hace verdad, hermanos. La verdad y la examinación de nuestras vidas solamente se hace con la palabra de Dios. Tú puedes decir lo que tú quieras decir, pero eso no significa que es cierto. La confesión significa abrazar a Jesucristo como tu Salvador. Ya me existe la palabra que no nos gustamos, someternos a Él completamente. Y esa palabra es difícil para muchos, someter. Pensamos en la sumisión y pensamos en la debilidad o un derrote, vamos a decir, en nuestra vida. Pero déjame decirte algo, la sumisión no es antibíblica. Dios llama a someterse unos a otros en amor, Efesios. Las esposas son llamadas a someterse a sus esposos, Colosenses y Efesios. Los hijos son llamados a someterse a sus hijos, toda la Biblia. Los creyentes son llamados a someterse a la autoridad cuando no violan las escrituras y todos estamos llamados a someternos a Dios. No es algo malo cuando lo vemos a través de la palabra de Dios. Si creemos que Jesús es el Salvador de nuestros pecados y lo aceptamos como Rey, Dios permanece en nosotros y nosotros en Él a través del Espíritu Santo que confiesa a Jesucristo. Puedes decir que está expresando el amor de Dios en la forma que está tratando a tus hermanos en Cristo. Piénsalo. O eres un creyente nominal. ¿Tú sabes lo que significa nominal? Significa que existe solo por nombre, pero no hay sustancia. Que solo viene un día, llega tarde, sale temprano y no está involucrado en la vida de nadie y no está involucrado en nada. Al no amar al cuerpo de Cristo, primero está desobedeciendo a Dios y luego está impidiendo tu crecimiento espiritual y finalmente está impidiendo el crecimiento de la iglesia. No amar a la iglesia usualmente significa que te está amando a ti mismo. ¿Cuánto de tu cristianismo se basa en amándote a ti mismo? Piensa. ¿Cuánto de tu cristianismo se basa en amándote a ti mismo? Se expresa a no involucrarse en la vida de los miembros, a no participar en los servicios de oración en la iglesia, en los estudios bíblicos, en el día del Señor. Se expresa a no llegar a tiempo, a no dar sus ofrendas o tiempo para servir a la iglesia. Se expresa a través de la indiferencia y la adoración a los ídolos. Estamos llamados a amar de tal manera que podemos ver una clara diferencia entre la iglesia y el mundo. Te pregunto, la iglesia cristiana de la gracia, ¿podemos ver esa diferencia? ¿Podemos decir que somos sal y luz? ¿Eso es lo que expresamos? Si lo estamos expresando todos o solo algunos de los miembros? Porque hay algunos que expresan eso, pero todos estamos llamados a expresar eso. Estamos llamados a amar a nuestros hermanos sacrificialmente y con la verdad. Y yo voy a decir algo, la verdad, la palabra de Dios. Estamos llamados a amar a nuestros hermanos con la palabra, con gracia y amor. Y cuando no lo hacemos, no podemos ser sal y luz. No podemos hacerlo. Que Dios nos conceda a través del Espíritu crecer en fe, el amor y la plenitud del Espíritu Santo. Y si no eres creyente o dudas de tu fe, el Evangelio es la buena noticia de que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió por nuestros pecados y resucitó triunfando eternamente sobre sus enemigos, de modo que ya no hay condenación para los que creen, sino gozo eterno. Y cuando eso sucede, el Espíritu Santo renueva tu corazón y tu mente habita en ti y eres una nueva criatura en Cristo. Eso es lo que va a pasar. Lo que va a pasar, tú vas a amar a Dios y odiar las cosas que Él odia.
Es la única manera en que Dios puede morar en ti a través de Cristo. Y si tú no eres parte de Cristo, no crees en Cristo, o Cristo es simplemente una idea, un personaje en tu mente, en tu vida, significa que estás separado de Dios. Juan quiere que vean claramente las marcas de un creyente para identificar rápidamente los falsos maestros y anticristos. Y cuando la iglesia no muestra las marcas de un creyente, ¿tú sabes lo que pasa? Hay una mezcla de creyentes con incrédulos en la iglesia, en cual no podemos distinguir. Entonces te animo y te suplico que te arrepientes y creas en Jesucristo como tu Señor y Salvador y Rey. Mira lo que dice Thomas Adams, un puritano desde la fe. Es el oficio de la fe creer en lo que no vemos y será la recompensa de la fe ver lo que creemos. Cuando creemos en Jesús, un día Él va a regresar y vamos a estar con Él por toda la eternidad y pasar tiempo en su presencia. Eso es tener fe, es reconciliación con Dios. Que Dios nos ayude para seguir adelante y confiando más en Él. Vamos a orar. Señor, gracias por este día, gracias por tu palabra. Oramos, Señor, que nosotros podemos expresar amor sacrificial bíblicamente a los hermanos en la iglesia local, Iglesia Cristiana de la Gracia. Ayúdanos, Señor, para entender que estas marcas significan que el Espíritu mora dentro de nosotros. Ya no temer la muerte, el juicio, obedecerte en amor y amar a los hermanos. Eso es el amor perfeccionado en nosotros. Guíanos, Padre. Ayúdanos para ver la maravilla de tu santidad a la luz de la cruz de Cristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, hermanos, por participar con nosotros. Esperamos que podamos reunirnos en 2 semanas. Ora por eso, en el nombre de Jesús. Amén.